Gracias por tomarse el tiempo de ver esta presentación sobre el reciclaje en el condado de Fairfax. Espero que logremos compartirle unos datos generales sobre la gestión de residuos para que usted pueda participar en este esfuerzo con nosotros aquí en el Departamento de Obras Públicas y Servicios Ambientales. En esta diapositiva pueden ver los temas principales que vamos a tocar hoy, comenzando con el alcance comunitario y cómo nosotros educamos al público sobre el reciclaje. Vamos a hablar un poco sobre el sistema de recolección de basura en el condado de Fairfax, específicamente la recolección del reciclaje. Luego vamos a hablar sobre los envases de vidrio, qué podemos hacer con los envases de vidrio, qué podemos hacer con los alimentos, los restos de alimentos y qué podemos hacer con los residuos de jardinería. Todos estos materiales son reciclables, pero ¿cómo exactamente se puede hacer esto? Y por último, vamos a hablar sobre la meta del condado para lograr el residuo cero. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo acá? ¿Qué hacemos en el programa de gestión de residuos sólidos? Pues el condado de Fairfax genera una gran cantidad de basura. ¿Tienen ustedes idea de cuántos desechos sólidos genera una persona diariamente? Según los últimos datos de la Agencia de Protección Ambiental, o EPA por sus siglas en inglés, una persona genera casi 5 libras de basura por día. Si tenemos una población de 1.140.000 personas en el condado de Fairfax, haga usted el cálculo. Es bastante basura. 3.430 toneladas por día. Entonces, lo que hacemos nosotros en nuestro equipo de alcance comunitario es conversar con grupos como el suyo y compartimos información e ideas de cómo cada uno de nosotros podemos reducir esta enorme cantidad de basura de manera eficaz. Vaya, ¿qué exactamente queremos decir con gestión de los residuos? En resumen, una vez se genera la basura, tenemos que hacer algo con ella, ya sea buscando maneras de reutilizarla, reciclarla, almacenarla, procesarla, recuperar su energía o simplemente botarla. Lamentablemente, no existe un solo método que pueda solucionar el problema de la basura. Como otros municipios, el condado de Fairfax se esfuerza por crear un sistema integrado para el manejo de residuos sólidos que siga las pautas sugeridas por la Agencia de Protección Ambiental, EPA, en la jerarquía de gestión de los desechos. Como podemos ver en esta diapositiva, la jerarquía ordena las diferentes estrategias para el manejo de la basura desde la menos preferida, o sea, botarla en vertederos, hasta la más preferida, o sea, minimizar la cantidad de productos que producimos y consumimos en primer lugar. Y es aquí donde comienza nuestra labor. Los que trabajamos en alcance comunitario ayudamos al público a entender qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer para proteger el medio ambiente, promover las decisiones sostenibles y proteger la salud pública. Educar a las personas sobre el reciclaje es una parte importante de nuestra misión. Vaya, hablemos sobre el reciclaje. Todos queremos reciclar de forma correcta, pero para lograr eso es importante saber algo sobre el proceso. Mucha gente me pregunta, ¿estamos reciclando por gusto? He escuchado que a la final todo este material termina en un vertedero. ¿Es cierto? Veamos. Primero están los materiales reciclables que usted, representado por la personita amarilla en la primera fila del dibujo aquí abajo, puede llevar personalmente a un centro de depósito. En el condado de Fairfax sería la estación de transferencia en la 66 o el sitio en la 95. De ahí, camiones más grandes llevan su reciclaje a un centro de recuperación de residuos valorizables, Materials Recovery Facility en inglés. O si usted tiene un contrato con un recolector de basura, en el dibujo aquí está representado por el camión azul a la par de la figura amarilla, ellos llegan a recoger sus materiales reciclables y se los llevan al Materials Recovery Facility. Antes de explicar más sobre lo que es un centro de recuperación de residuos valorizables, quiero repasar lo que hacemos nosotros en nuestros sitios ubicados en la 66 y en la 95. ¿Quiénes de ustedes han visitado la estación de transferencia en la I-66? Este sitio está ubicado en la 4618 West Ox Road en Fairfax 22030. Los recolectores de basura y cualquier persona que reside en el condado de Fairfax puede llevar sus desechos y materiales reciclables a este sitio. La zona de descarga, que aquí es el cuadrado grande color café a la izquierda de la entrada al sitio, tiene 21 espacios. Aproximadamente 10 son para residentes y los demás son para los recolectores de basura. El mapa indica cómo fluye el tráfico para que los residentes y pequeñas empresas puedan ir a depositar otros desechos y materiales reciclables.
Aquí podemos ver el mapa del complejo de la I-95, ubicado en la 9850 Furnace Road de Lorton, 22079. Aquí también tenemos una zona de descarga de basura para el uso de los recolectores y residentes, además de varios centros de recolección de otros tipos de desechos y materiales reciclables. Continuando con el proceso por el que pasa el material reciclable, después de que se separa el material no aprovechable del material reciclable en la 66 y la 95, lo reciclable se lleva a un centro de recuperación de residuos valorizables, Materials Recovery Facility. En el Centro de Recuperación de Residuos Valorizables, las grandes pilas de materiales reciclables se separan según el tipo de material de que están hechos usando una combinación de maquinaria especial y fuerza humana. Los centros de recuperación de residuos valorizables varían bastante. Unos forman parte de empresas grandes, otros pertenecen a municipios, otros son privados y manejados por compañías pequeñas. Es por esto que las pautas para reciclar varían tanto entre una región y otra. Cada centro tiene maquinaria diferente y trabaja con diferentes compradores, además que los mercados para estos materiales siempre están evolucionando. Ok, una vez se han separado los diferentes materiales, se venden a diferentes compradores. Cualquier residuo no reciclable que recibe el Centro de Recuperación de Residuos Valorizables, por ejemplo, residuos en bolsas plásticas o cartón contaminado por residuos orgánicos o vidrio quebrado, se manda al vertedero o al incinerador, el cual convierte estos residuos en energía. Aquí les quiero hacer hincapié que en el condado de Fairfax ya no tenemos vertederos operativos. Así es que en caso de que un recolector de basura necesite llevar residuos a un vertedero, este se puede dirigir a un vertedero en otro municipio, por ejemplo en el condado de Prince William o el condado de King George. También para su información, en el complejo de la I-95 tenemos un depósito de cenizas para enterrar todo aquello que haya sobrado luego de que el incinerador convierta la basura en energía. Los materiales recolectados para ser reciclados se mandan a una planta donde se separan y embalan y luego se venden a diferentes fabricantes. Aquí estoy yo con mi colega enfrente de diferentes pacas de plástico, aluminio y cartón que están destinados para diferentes fábricas en otras partes del mundo. A la vez, les quiero recordar que los materiales reciclables sí son susceptibles a las fuerzas del mercado de productos básicos. A veces, lastimosamente, es más económico para un fabricante comprar material virgen en vez de material reciclado, lo cual quiere decir que baja la demanda para los materiales reciclables. Vaya, aquí solo les quiero recordar de que el condado de Fairfax envía la mayor parte de los residuos sólidos municipales al incinerador que los convierte en energía. Aquí no tenemos vertederos operativos. He aquí unas estadísticas interesantes para su lectura. Básicamente, cada año se procesan más de 1.120.000 toneladas de basura no aprovechable que de otra manera terminaría en un vertedero. Y a la vez, este proceso reduce emisiones de gases, produce electricidad y recupera miles de toneladas de metal anualmente. Ya que el reciclaje forma una gran parte del plan del condado para la gestión de los residuos, sí quiero hablarles un poco de los materiales que pueden incluir en su recipiente de reciclaje afuera de su casa. Como pueden ver en la diapositiva, hay 4 tipos de materiales. Están las botellas y jarras de plástico, están las latas de alimentos y bebidas, los envases de cartón y la mezcla de papel y cartón. Les quiero hacer hincapié que cuando estos materiales se colocan en la basura y no en el reciclaje, terminan en el incinerador, lo cual cuesta dinero y tiene consecuencias que repercuten en el medio ambiente. ¿Qué significa el número que está estampado en el producto de plástico que deseamos reciclar? Es bastante confuso. Estos números no quieren decir que un producto de plástico sea realmente reciclable, más bien identifican el material específico del que está hecho el plástico, o sea, indican qué tipo de plástico es, pero no quieren decir que existe un mercado para volver a procesarlos. Los números conjuntamente se conocen como el código de identificación de resina e incluyen los números del 1 al 7. Estos se pueden encontrar en la parte inferior de muchos, pero no todos, los artículos de plástico. El código se desarrolló en los 1980 para guiar a los procesadores de plástico, no a los consumidores.
Técnicamente hablando, los números 1, 2, 4, 5 y 6 son reciclables, pero los números 3 y 7 generalmente no son reciclables. Entonces, lo mejor es verificar con su programa de reciclaje local qué se acepta y qué no se acepta para reciclar. Recuerden que cada centro de recuperación de residuos valorizables es diferente. Tienen diferentes equipos y diferentes mercados para el plástico que ellos manejan. Y los mercados están evolucionando constantemente. Las letras abajo de cada triángulo ofrecen una pista del tipo de plástico que se ha usado para fabricarlo. Seguidamente les voy a resumir qué tipo de artículos llevan estos números. El número 1 generalmente es en los recipientes que se usan para la gaseosa, los jugos, los aceites. Este plástico es uno que sí se puede reciclar fácilmente. Igual para el plástico número 2. Este plástico se usa para envasar leche, champú, detergentes y otros líquidos limpiadores. El 3 generalmente se encuentra en aquellas bandejas que se usan para los dulces y las frutas. Este plástico también tiene muchos usos comerciales, pero casi no se puede manejar por los centros de recuperación de residuos valorizables. Tal vez el 1% de este plástico se puede reutilizar para hacer cables, túmulos y canales. El 4 es un plástico suave y flexible que se utiliza para envasar aderezos tipo mayonesa y salsa de tomate. Este plástico sí se puede reciclar. Los plásticos con el número 5 que se encuentran en los muebles, juguetes y piezas de vehículos también se encuentra bastante en los botecitos de yogurt. Se pueden reciclar. Penúltimo, hablemos del plástico número 6 y 7. El 6, o sea, el que va estampado con el número 6, generalmente se encuentra en em, tazas de plástico, platos desechables y cartones de huevo. Por ser tan liviano, este material se rompe y dispersa fácilmente en el medio ambiente, por lo que son un peligro para la naturaleza y es mejor evitarlo. De ahí el 7, este se encuentra en el plástico acrílico y el plástico policarbonato, nylon y fibras de vidrio. Muchos recipientes para la comida son hechas con este material porque es fuerte y transparente, pero contienen químicos preocupantes que contaminan el medio ambiente. Entonces, por la confusión que se genera con este sistema de enumeración, aquí en el condado de Fairfax pedimos que las personas se enfoquen en la función del plástico y no en los números necesariamente. Los tipos de plástico que nosotros y los recolectores privados de basura en el condado de Fairfax generalmente aceptamos son los que van estampados con un 1, un 2 o un 5. Pero les quiero volver a recordar que lo más importante es fijarse en la función del plástico. Eso es lo que le va a ayudar a entender o a saber si se puede reciclar el material o no. Las bolsas de chips y churros generalmente están hechas de capas muy delgadas de plástico y aluminio, por lo tanto, no es posible separar estas capas para reciclarlas. Probemos su conocimiento. Vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Qué piensan? ¿Se pueden reciclar estos artículos? Sí. Las botellas de agua, de leche y de detergente se pueden colocar en el reciclaje. ¿Qué opinan de los platos y vasos de Durapax? ¿Se pueden reciclar? No. En vez de usar artículos de Durapax, exija o compre platos y vasos reutilizables mejor. ¿Qué me dicen de los recipientes de fruta y ensalada, aun si van estampados con un 1 o un 2? No. Nuevamente, les urgimos que usen sus propios recipientes de la casa y embolsen sus frutas y verduras que compran en el súper en bolsas reutilizables. Y por último, ¿qué dicen de los vasos y pajillas que se usan para el café, té y jugo para llevar? No son reciclables estos artículos. La próxima vez que vaya a comprar café, té o jugo en algún cafetín, mejor lleve su propio vaso o taza de su casa. Ahora bien, ¿qué son las cosas que no se deben de botar en el recipiente de reciclaje de su casa? He aquí una lista de estos materiales. ¿Qué podemos ver en estos dibujos? Estamos viendo
botellas y envases de vidrio ya no se pueden colocar en el reciclaje, se tienen que llevar a un lugar, a otro lugar que les voy a explicar más adelante. El papel triturado no se puede poner en el reciclaje, la comida, los envoltorios de comida rápida, los textiles, los pañales, pañales sucios, los alambres, los cables, las baterías, nada de eso se debería estar colocando en el recipiente de reciclaje afuera de su casa. Y también les quiero repetir que las bolsas plásticas nunca, nunca, nunca se deben de poner en su recipiente de reciclaje. Ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué son problema las bolsas plásticas? Cuando su recolector de basura se lleva su reciclaje al centro de recuperación de residuos valorizables, se deposita en una pila enorme con todos los demás materiales que se han llevado ahí para ser procesados. La pila se va separando poco a poco. Los artículos grandes se separan de los artículos pequeños, los materiales de plástico se separan de los artículos de papel y cartón, el papel y cartón se va separando de las latas de aluminio y así sucesivamente. Pero si hay bolsas plásticas o si hay otras cosas que se pueden enredar en los rodos, como los cables, cadenas, ganchos de alambre, esto causa que se arruine la maquinaria y se tenga que apagar la banda transportadora para hacer las debidas reparaciones, lo cual además representa un gran peligro para los trabajadores que les toca desenredar y remover estas cosas. Por eso le pedimos que no embolsen los artículos que ponen en el recipiente de reciclaje y que por favor lleven sus bolsas plásticas de regreso al supermercado, donde tienen centros de colección específicamente para las bolsas plásticas. Les cuento una cosa interesante. Las bolsas plásticas, los sobres que van forrados de plástico y los envoltorios de plástico que se pueden convertir en patios ecológicos. Esos lugares pegados a sus casas donde se pueden sentar a disfrutar la naturaleza y pasar tiempo con amigos y familiares pueden ser compuestos de bolsas plásticas. ¿Qué otras cosas son problemas además de las bolsas plásticas? Los mencioné hace un ratito. El papel triturado es muy pequeño y suele no sobrevivir el transporte al centro de recuperación de residuos valorizables. Se dispersa en el medio ambiente, se cae por los huecos en la maquinaria y es demasiado difícil recuperarlo. Los ganchos de alambre, los cables y las mangueras, como les mencioné anteriormente, estos artículos se enredan en los rodos y traban la maquinaria. Y los pañales sucios o usados. Cualquiera diría que como los pañales son de papel y de plástico, se pueden reciclar, pero si contienen heces están contaminados y por lo tanto pueden ser un riesgo biológico. Aun si se colocan los pañales sucios en la basura, son terribles para el medio ambiente porque los materiales tardan bastante tiempo en desintegrarse y además el pipí, el pupú o la sangre se puede salir y contaminar las aguas subterráneas. Así es que antes de botar un pañal sucio, eche el pupú en el inodoro y después tire el pañal en la basura. ¿Qué más presenta problemas? Cualquier artículo de plástico que sea más pequeño que su mano es un problema. Las pajillas o popotes, los tapones de rosca, las cápsulas de café, los sujetapapeles, los aplicadores de tampones, todo esto se puede caer adentro de la maquinaria del centro procesador y arruinarla. Ok, ahora que saben lo que se puede y no se puede reciclar, ¿qué son otras sugerencias que les tenemos para que puedan reciclar mejor? A ver, en primer lugar, deseamos que sus artículos para reciclar estén vacíos. Esto quiere decir vaciar cualquier líquido que quede en el recipiente y también si puede retirar toda la comida, ¿verdad? Que esté pegada ahí adentro. Luego, lave el recipiente para que no quede grasoso o con rastros de comida. Si puede, también seque el recipiente, dejándolo al aire libre un ratito antes de colocarlo en el reciclaje. Póngale la tapadera al recipiente para evitar que se derrame cualquier líquido que quede en el recipiente y contamine el resto de los materiales. Déjele la tapa, o sea, vuelva a ponerle la tapadera. Además, seguramente la tapadera está hecha de plástico también y esta se puede reciclar a la misma vez que el recipiente. Y por último, deje sus artículos reciclables sueltos. No necesita embolsarlos, ¿verdad? Ya hablamos bastante sobre las bolsas de plástico y el problema que nos causan. Así que simplemente los echan ahí en su reciclaje suelto. ¿Y los envases de vidrio se pueden reciclar? Los envases y botellas de vidrio definitivamente se pueden reciclar, pero no en el recipiente de su casa, por favor.
El condado de Fairfax y los recolectores privados no aceptamos el vidrio en el recipiente de reciclaje de su casa y les explico por qué. Primeramente, el vidrio es pesado y esto incrementa el costo del transporte a los centros de recuperación de residuos valorizables. Segundo, cuando el vidrio se quiebra, los pedazos contaminan los demás materiales reciclables más valiosos, por lo que los vuelve a todos inutilizables y por lo tanto todo termina en el incinerador. Tercero, como les mencioné anteriormente, los pedacitos de vidrio quebrados dañan la maquinaria en el centro de recuperación de residuos valorizables. Y cuarto, los recicladores de vidrio pagan más por el vidrio que se ha recuperado por separado, porque en general es más limpio y se puede separar por color. Entonces, por todas estas razones y más, el condado comenzó el Club de Contenedores Morados, donde podemos ir todos a botar nuestros envases y botellas de vidrio a cualquier hora y día de la semana, los 365 días del año. Como pueden ver en este mapa, ahora hay más de 40 sitios de recolección de envases y botellas de vidrio en el área metropolitana de Virginia. Si usted vive en el condado de Fairfax, probablemente hay un contenedor morado cerca de su casa. En las plantas procesadoras de vidrio se puede separar el vidrio recolectado por colores y luego se tritura para convertirlo en un material llamado casco, que luego se incorpora en botellas y envases nuevos. El vidrio reciclado también tiene usos en la construcción, como por ejemplo para rellenar trincheras donde se van a colocar tuberías de aguas lluvias para controlar la erosión y como base para la construcción de carreteras. Pregunta para ustedes. ¿Cuántas libras de vidrio piensan que se ha recolectado en el condado de Fairfax desde que se colocó el primer contenedor morado en 2019? Más de 40 millones de libras. ¿Sabía usted que también se puede reciclar los sobrantes y restos de comida para crear abono que alimenta los huertos y jardines? Las personas que viven en el condado de Fairfax pueden ir a dejar sus sobrantes y restos de comida en nuestros centros de recolección en la I-66 o la I-95. En la I-66 estamos probando un programa piloto llamado Compost Outpost, que está diseñado para crear las condiciones óptimas para crear abono a pequeña escala con un sistema descentralizado. 2 contenedores de 20 pies cada uno han sido colocados en la I-66, donde los residuos de comida y de jardinería de las personas y agencias gubernamentales en el gobierno de Fairfax se depositan y se convierten en abono que se ocupará como enmienda nutritiva para los cultivos. Este proyecto está fundado por el equipo de residuos cero del condado y es patrocinado por el programa de gestión de residuos sólidos y nuestro colaborador Compost Crew. Las personas también pueden ir a dejar sus restos de comida en cualquiera de los 10 mercados de agricultores. Por favor, visiten el sitio web de la Administración de Parques, FCPA por sus siglas en inglés, para conocer los sitios y sus horarios. Ahora repasemos brevemente qué se puede compostar y qué no. Las nueces y frutas secas, los panes y cereales, los espaguetis, los arroces, los vegetales y las frutas, las flores, los granos de café, el té suelto y en bolsas y las cáscaras de huevo son excelentes para compostar. También se pueden convertir en abono los platos y bolsas de papel, así como el papel mayordomo y las servilletas. Los huesos, carnes y productos lácteos se pueden llevar a compostar a las plantas grandes como en nuestros sitios. Pero si lo quiere hacer su abono en su casa, por favor no eche los huesos, ni las carnes, ni los productos lácteos, porque esto puede atraer animales. Otras cosas que no se deben compostar nunca, ya sea en casa o en las plantas grandes, son las bolsas plásticas, envoltorios de plástico, cartón recubierto, papel aluminio, aceite y Durapax. Ahora veamos, ¿qué se puede compostar y qué no? Las frutas, claro que sí, pero las calcomanías que se usan para etiquetarlas, por lo general, son de plástico y están cubiertos de vinilo. Por lo tanto, hay que quitarlas antes de echar la fruta o vegetal a su recipiente de compostaje. ¿Qué me dicen de la mayonesa? La mayonesa tiene aceite, entonces no se puede compostar. ¿Qué opinan de los tubos de cartón como los del papel higiénico? Estas sí se pueden compostar. También, por cierto, las cajas de las pizzas se pueden compostar. ¿Qué me dicen de las cenizas?
Las cenizas, una pizquita de ceniza se puede agregar a su material orgánico. Una cantidad pequeña entre cada capa de compostaje agregará importantes nutrientes al abono. Los medicamentos, ¿qué me dicen? Los medicamentos contienen químicos que son muy dañinos para el medio ambiente. Entonces, en vez de tirar los medicamentos en la basura o en el compostaje, visite el sitio web del condado de Fairfax y busque los sitios donde se reciben las drogas y los medicamentos vencidos o inutilizables. Y por último, ¿qué opinan de la cerveza y el vino? Pues la levadura que contienen estas bebidas son de gran ayuda en el proceso de decomposición de sus materiales orgánicos. Recuerden que los envases y botellas de vidrio se llevan a los contenedores morados. Ahora, preguntas sobre unos materiales que no están representados aquí. El pelo y las uñas de animales y humanos. Sí se pueden compostar en cantidades pequeñas. Solo que, por favor, si las uñas llevan esmalte, no se pueden compostar porque el esmalte es como plástico. ¿Qué piensan acerca del pupú? Las heces, ¿se pueden compostar? Pues resulta que el pupú de los herbívoros, o sea, lo que es gallinas, conejos, vacas, hámsters y conejillos de la India, es excelente por el nitrógeno que contienen. Pero el pupú de animales carnívoros como los perros, gatos y los humanos se debe echar en la basura o en el inodoro. Los heces de los humanos y los animales que comen carne contienen patógenos y parásitos peligrosos que no se eliminan en el proceso de decomposición en el compostaje. Si estos heces se echan en el compostaje, se convierten en un peligro porque contaminan los cultivos cuando este abono se usa para fertilizar las plantas que producen frutas y vegetales. La grama o monte cortado, las hojas y las ramas pequeñas se pueden reciclar también. La grama o monte y las hojas se pueden dejar en el césped para alimentarlo. ¿Qué quiere decir esto? En vez de recolectar y embolsar la grama cortada, usted puede dejar que los pedacitos se absorban en el césped donde se descomponen por las bacterias y microorganismos que viven en la tierra. Al hacer esto con su grama o monte cortado, usted le pasa nutrientes vitales a su césped. Usted también se ahorra un gran montón de tiempo y dinero porque no necesita ir a comprar fertilizante para abonar su césped. Además, el fertilizante se compra en una bolsa plástica, la cual eventualmente terminará en un botadero, ya que las bolsas plásticas no se pueden reciclar. Las hojas y las ramas se pueden separar y poner en su propio recipiente para ser recolectados. Para esto se recomienda el uso de basureros reutilizables o bolsas de papel. Visite nuestro sitio web o el de su recolector privado de basura para aprender qué días se recogen los residuos de jardinería. ¿Aún tiene preguntas sobre lo que es reciclable? En el sitio web del Programa de Gestión de Residuos Sólidos tenemos una opción interactiva llamada El Mago de la Basura para ayudarle a determinar cómo se deben botar artículos específicos. Usted puede consultar al Mago de la Basura cuando entra en la página web de reciclaje y basura del condado de Fairfax. Bueno, ¿qué son otras maneras de controlar la basura además del reciclaje? Veamos otra vez la jerarquía de la gestión de los residuos. En la parte superior del triángulo invertido dice reducción de producción. Hay que tomar medidas más intencionales para reducir los residuos, no creando más cosas y no comprando más cosas. Pero si debemos comprar algo, hagamos un mejor esfuerzo evitando los productos de uso único. Por ejemplo, la próxima vez que compre comida para llevar, reúse, o sea, rechace las pajillas o popotes y utensilios de plástico que tantos restaurantes automáticamente incluyen con su compra. Mejor lleve su propia pajilla o popote, reutilizable por supuesto, y proporcione usted sus propios recipientes reutilizables para llevarse su comida. El condado de Fairfax tiene un plan ambicioso para reducir la cantidad de basura en nuestra comunidad. En el 2021, la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax aprobó un plan de cero residuos para el gobierno y las escuelas del Condado de Fairfax para el año 2030. El plan tiene dos metas: desviar de los botaderos e incineradores el 90% de la basura creada y
reducir por 25% la cantidad total de basura que se genera en todo el condado. ¿Cómo vamos a lograr este plan? Estamos implementando programas de reciclaje y de reutilización como el que les mencioné con el compostaje de restos de alimentos con Compost Crew y como los contenedores morados para el reciclaje de envases de vidrio. Además, hemos sustituido en todas las oficinas de gobierno las toallas de papel con secadoras para las manos. Hemos agregado más fuentes de agua para rellenar sus termos. También hemos comprado o seguimos comprando artículos de limpieza en granel y seguimos nuestros esfuerzos de usar menos papel en vez de usar papel, usamos documentos digitales. Esperamos que usted se unirá a nuestra misión implementando o expandiendo algunos de los métodos para reducir la basura que les he presentado hoy aquí. Y así concluimos nuestra presentación. Si tienen preguntas, nos pueden contactar cuando quieran. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que haya sido esta información de uso para usted, de interés, y que ahora se una a nosotros para llevar a cabo nuestra misión de gestionar nuestros residuos de manera más sostenible aquí en el condado de Fairfax.